Cuestiones de tiempo, vamos a iniciar nuestro evento. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos todos, socios de la Delegación Michoacán de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Asociación Civil. Nos da mucho gusto recibirlos en esta mañana de marzo. Vamos a tener un tema muy interesante relacionado con los esquemas reportables, principalmente los casos prácticos que podemos vislumbrar o que hemos estado analizando en relación a esta nueva obligación de reportar aquellas estrategias fiscales que la autoridad fiscal considera como agresivas. Y también para iniciar nuestro evento me voy a permitir presentar a nuestros ponentes. Primeramente nos acompaña el presidente nacional de ANEFAC, el contador público certificado Fernando Castillo Águila, que lo tenemos desde la Ciudad de México. Él va a estar participando con nosotros vía remota desde la plataforma Zoom y que nos da mucho gusto tenerte, Fer. Muchas gracias por tu apoyo y por la participación. Para nosotros va a ser muy interesante escucharte. También estará con nosotros el maestro Alejandro Calderón Aguilera, quien es el coordinador de delegaciones de ANEFAC a nivel nacional y que conoce y domina ampliamente este tema. Trae algunos casos prácticos también que nos va a compartir y que les pedimos a todos que participemos. Y muchas gracias, Alejandro Calderón, por tu apoyo, por tu asistencia aquí con nosotros. Y también estará con nosotros aquí presencialmente nuestro amigo y socio Jesús Hernández Ibarra, socio fundador de ANEFAC Delegación Michoacán. Nos acompaña también con un tema relacionado con las constancias de los esquemas no reportables. Gracias, Jesús, por el apoyo, por estar aquí con nosotros. Y estaré también yo participando con un caso práctico también relacionado con los esquemas reportables. Así que vamos a comenzar formalmente nuestro evento. También le damos la bienvenida a nuestro nuevo socio de ANEFAC Michoacán y recibámoslos con un fuerte aplauso al licenciado Gerardo Alejandro Murguía Valencia. Bienvenido, estimado Gerardo. Gracias por afiliarte a ANEFAC. Ojalá cumpla tus expectativas. Para ello también le voy a permitir si puedes pasar al frente para colocarte el pin distintivo de esta agrupación. Pasa para acá. Muchísimas gracias. Bien, pues sin más preámbulo, iniciemos. No sé si está todo listo, Juan Carlos, para que desde Zoom le cedemos la palabra a Fernando Castillo Águila para que inicie con el tema de esta mañana. Estás en mute, Fer. Pues aprovechando estos minutos, agradecer a la delegación Michoacán de ANEFAC esta invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes pues este desayuno, yo virtualmente, pero pues en mi cargo de coordinación de delegaciones no tengo duda que tan pronto podamos vernos, ahí estaré para saludarlos presencialmente. Muchas gracias nuevamente, Javier, por la invitación y una felicitación a toda la delegación. No sé, Fer, si ya tiene algún problema o algo así, pero pues yo creo que si vamos poniendo lo que es la presentación, se los agradezco.
Ya pudo entrar Fer. Bueno, sí, les voy contando. Los objetivos de la reunión, pues es hablar fundamentalmente de un elemento novedoso que estuvo casi en los últimos días de las fechas de cumplimiento del reporte de estos esquemas, que consistió en el acuerdo secretarial en donde se estableció el de minimis para efectos del cumplimiento de esta obligación. Entonces, vamos a empezar por él y luego trataremos dos casos prácticos, no como casos en forma particular, sino para de ahí tratar de sacar algunas conclusiones de cuándo existe la obligación y el sujeto obligado y las condiciones para que esto exista. Entonces, si quieres, Fer, hablemos un poco del origen. Adelante, por favor. Gracias, Alex. Buenos días. ¿Me escuchas ya bien, Alex? Tuve problemas ahorita. Sí, ya se escucha bien, sí. Perfecto, Alex. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya adelantabas, Alex, tenemos que tomar en cuenta cuál fue la forma en que se analizó por parte de la OCDE y del G20 el tema de los esquemas reportables. Como ustedes saben, y ya estabas adelantando un poquito, Alex, desde la OCDE se hizo el análisis de que las autoridades fiscales debían contar con información oportuna respecto de las planeaciones fiscales que los contribuyentes y los asesores a nivel mundial estuvieran llevando a cabo. Esto se hace relevante, ¿por qué? Porque si bien la información ya llegaba a través de las auditorías, ya llegaba de otras formas o de otras fuentes hacia las autoridades fiscales, era importante que no fuera la información ya tarde, ¿no? Tenía que llegar la información con más oportunidad precisamente para que las autoridades fiscales tuvieran el chance de revisar estas planeaciones y detectar cuáles son verdaderamente agresivas, ¿no? Entonces, en el informe final de 2015, lo que hace la OCDE es recomendar a las autoridades fiscales de todo el mundo que precisamente tuvieran en sus legislaciones domésticas la obligación para que los promotores, o sea, los asesores fiscales y los contribuyentes estuvieran haciendo presentando esta información. Nada más que también como parte de este tema, lo que también recomendaron en la OCDE y en el G20 fue precisamente que no se llegara de información, pues realmente que no fuera útil, ¿no? No íbamos a estar revisando información, no sé, de 5,000 pesos, y por poner un ejemplo burdo, ¿no? De 5,000 pesos de planeación. Lo que realmente se necesitaba son planeaciones fiscales que tuvieran condiciones o que tuvieran un umbral importante para efectos de revisión. Y entonces se recomienda, y así pasa en muchos países, se recomienda un umbral mínimo de en este caso, son 100 millones. No sé si alguien me puede ayudar a pasar la presentación a la siguiente diapositiva. Y entonces México lo que hace es sí tomar la recomendación de la OCDE, del G20, y hacer algunas modificaciones precisamente en su ley, cosa que ya conocemos, ¿no? Hoy por hoy ya existe, existe ya el título 6 del Código Fiscal de la Federación con un capítulo único de la revelación de esquemas reportables, en donde precisamente el objetivo es buscar recibir la información por parte de los asesores, y aquí quiero ser muy claro, la obligación que se establece es para los asesores fiscales de reportar la información relacionada con los esquemas que establezcan para sus asesorados, ¿no? Para sus clientes, para las compañías, estableciendo el tema de esquemas o la definición de esquemas como un plan, un proyecto, una asesoría, algo así que lo que tenga como objeto sean dos cosas: generar un beneficio fiscal y que se haga o se materialice una serie de actos jurídicos. Y aquí recordemos por parte del beneficio que lo que busca es sí un beneficio en materia de reducción, eliminación o diferimiento temporal de alguna contribución, y que nada tiene que ver el tema del 5A, y me voy a explicar. Cuando analizamos la cláusula general antielusiva que establece el 5A,
del Código Fiscal de la Federación, sí lo que se busca es demostrar que lo que yo estaba buscando era un beneficio no tanto fiscal, sino un beneficio de otra índole. Y el tema aquí es que para efectos de esquemas reportables, nada tiene que ver si se buscó o no un beneficio económico, un beneficio de negocio. Aquí el único tema es si este esquema tiene un beneficio fiscal y además tiene o se ubica en alguna de las hipótesis o supuestos que establece el artículo 199 del Código Fiscal, bueno, pues entonces se tiene que reportar sí o sí. Solamente en seguimiento a lo que recomienda la OCDE y el G20 en relación con el monto mínimo para ser reportado, bueno, el 2 de febrero de este año se publica un monto mínimo, el monto mínimo a que se refiere el 199 del Código Fiscal de la Federación, y lo que dice este monto mínimo es, oye, a ver, si tú, la siguiente diapositiva, por favor, si tú, asesor, estás generando un beneficio, un esquema que tenga un beneficio fiscal de no más de 100 millones de pesos, entonces el capítulo no será aplicable y entonces no tendríamos que reportarlo, ¿no? Aquí, nada más quisiera yo ser muy claro en esta parte, que la no aplicación de este capítulo de esquemas reportables sí está limitado a 100 millones de pesos, pero ojo, respecto de esquemas personalizados y cuando se ubiquen en alguna de las hipótesis de la 2 a la 14. Si tenemos esquemas generalizados o bien si tenemos si nos ubicamos en la hipótesis de la fracción primera que tiene que ver con la capacidad de las autoridades fiscales de intercambiar información, entonces no importa el monto, sí tendríamos que aplicarlo. Y bueno, la verdad es que creo que estos temas ya los hemos platicado mucho, Javier, Alex, los hemos visto ya mucho en la teoría y creo que vale la pena, Alex, que platiquemos un poquito de los ejemplos que preparaste para el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Solo decir que efectivamente como elemento que proviene de un acuerdo que es el BEPS, porque BEPS es el acuerdo que lleva OCDE, pero ampliado a un grupo de estados que incluso no son OCDE, porque su inicio fue una discusión en el G20 que para llegar, que reconoció pues un caos en el sistema fiscal internacional, una erosión de la base gravable en varias jurisdicciones y por eso se hizo una ampliación de este foro y ahí es donde se alcanzan, digamos, estos compromisos, son compromisos de carácter pues diplomático, no pasa nada si se incumplen o cada quien los cumple a su ritmo, pero pues sí existe moralmente una obligación. Y estas declaraciones de informativas de planeaciones fiscales agresivas, pues ya existen en Estados Unidos, en Reino Unido, en Finlandia, si no mal recuerdo, y están en proceso de incorporación en otros países también europeos. Parece ser que los resultados los miden como favorables en la medida en que al inicio se reportaban, no sé, vamos a suponer un número, 1000 esquemas reportables y a lo largo de los años se ha ido reduciendo y reduciendo esos reportes, o sea, el número de esquemas reportables. Estas normas tienen por objeto dos cosas: la información temprana para las autoridades fiscales y que puedan reaccionar, que no se cree un caos de 5 años en donde pues ya no se puede reaccionar o el daño ya está causado, sino que hay una reacción más rápida. Y la reacción más rápida es mediante el mejoramiento de la legislación fiscal, porque la planeación fiscal agresiva pues pone de manifiesto las vulnerabilidades de un sistema tributario o bien la vulnerabilidad por la interrelación con otras jurisdicciones también y aplicación de tratados. Es decir, se da en un ámbito local, pero también en un ámbito internacional. Y pues el obligar a revelarlo tiene eso, la reacción más rápida de la administración tributaria
Y dos, el disuadir. También el decir, oye, pues si yo sé que la administración sabe todo lo que hago y por qué lo hago, pues tal vez me abstengo para no enfrentar pues alguna discusión posible. Entonces, esto que menciono, pues es para decir que la administración tributaria en esta misma línea, pues tendrá que actuar de manera rápida en relación a los esquemas que le han sido reportados en este enero-febrero, porque de otra manera perdería parte del sentido. Y el tercer punto a enfatizar es, como lo dijo Fernando, esta obligación nace a cargo del contribuyente. Excepcionalmente nace a cargo del asesor, perdón, excepcionalmente pasa al contribuyente y una de esas excepciones es mediante convenio entre el asesor y el contribuyente, en donde el contribuyente dice, bueno, está bien, yo te sustituyo en tu obligación, yo seré el que reporte esto. De cualquier manera, el asesor tiene que presentar una declaración informativa diciendo a qué cliente o a qué contribuyente lo asesoró o participó en ese esquema reportable, pero ya nada más pondrá el nombre y datos de identificación de ese contribuyente. En tanto que el que revela el esquema, pues tendrá que presentar una amplia información sobre interpretación de las normas nacionales, extranjeras, el diagrama, los pasos que siguió para lograr los objetivos y sobre todo determinar los beneficios fiscales, tanto existentes en el momento en que lo pone en práctica, como prospectivamente hacia futuro. Y eso pues va a tener muchas relevancias, como vamos a ver a lo largo de este desayuno, esa manifestación, porque sobre eso pues podrá haber la revisión y tal vez multas, sanciones y cosas por el estilo. El otro gran punto para pues empezar a dejarlo claro, los esquemas reportables son planeación fiscal agresiva. Supone que es plenamente válido lo que se está haciendo. Entonces, las contribuciones están válidamente determinadas y simplemente se explotó alguna vulnerabilidad del sistema o un juego de normas que producen un efecto no deseado dentro del sistema. Al decir esto, estoy diciendo implícitamente también que lo que son economías de opción o opciones fiscales disponibles en la ley, pues eso no toca o no es parte de una planeación fiscal agresiva, sino es parte del sistema que por alguna razón extrafiscal el legislador puso a disposición de los contribuyentes. Cosa distinta es cuando se logra un resultado no deseado por el legislador, no propio de lo que se pensó cuando se hizo un sistema de beneficios. Puede haber también huecos dentro del sistema de beneficios que se ponga disponible al contribuyente, pero eso ya va cambiando. Entonces, vamos a entrar a dos casos para, insisto, de ahí sacar algunas conclusiones. No es tanto la importancia de los casos, sino sacar conclusiones. No sé si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Estos dos casos, uno es de carácter internacional y otro es de carácter nacional. En ambos casos son estructuras que se han repetido continuamente. Una se conoció como debt push down, que pues significa aventar hacia abajo la deuda, y vamos a ver en qué es, pero se utilizó como estructuras de adquisición de empresas pues en varias jurisdicciones y en México muchísimo, ¿no? Desde los años 2000 o incluso antes, pero pues se han seguido repitiendo y puedo decir que pues a veces todavía se repite ya con algunas variaciones. Y la otra es porque pues he llegado a leer y a escuchar algunas preocupaciones cuando una sociedad civil cobra un ingreso, tal vez alguna parte relacionada, y luego pues paga normalmente anticipos a cuenta de utilidades a sus socios o miembros,
pues vamos a analizar si estamos precisamente en un esquema o no reportable. Entonces vamos con el primer caso, por favor, la siguiente lámina. Precisamente estos son tan generalizados, esta parte de la parte internacional como la nacional, que de ser esquemas reportables pudieran llegar a considerarse generalizados, porque requieren muy poca adecuación para poderlos poner en práctica. Sin embargo, en esta presentación los trataremos como personalizados, pues para poder decir si es o no reportable de acuerdo con las características que vamos a ir viendo. Entonces, siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver que hay 3 empresas en donde pues van a participar en este esquema. Y la pregunta siempre tiene que ser quién tiene el beneficio fiscal y en consecuencia quién reporta, porque necesitaremos que haya coincidencia en el sujeto. Vale decir de una vez que puedo tener un esquema que si participan 4 empresas y las 4 tienen beneficios fiscales, tal vez existe la obligación de que las 4 reporten el esquema como tal. Tendrán beneficios fiscales diversos seguramente, pero nada impide que un esquema sea reportado por 2 o más contribuyentes. Insisto, cuando se den las condiciones en cada uno de esos sujetos obligados. Siguiente lámina, por favor. Miren, ¿cómo opera? ¿O cuál es la sustancia de esta planeación fiscal? Que una empresa operadora paga ella misma la deuda con la que fue adquirida. Y el beneficio fiscal esencial que se busca es reducir la base gravable de la operadora por el gasto financiero que va a representar el servicio de la deuda. Entonces, las preguntas si este esquema es reportable y quién reporta. Siguiente lámina, por favor. Vamos a verlo rápidamente en 2 pasos. Vamos a decir que tenemos una empresa norteamericana que quiere adquirir una empresa operadora mexicana. Lo primero que hace es, bueno, esta empresa operadora mexicana, como ustedes saben, pues muchas veces el valor de una empresa se mide por el potencial que puede tener en la creación de flujos hacia futuro. Entonces, bueno, hace el análisis, la va a comprar y lo primero que hace es establecer una empresa holding en México que va a ser la que verdaderamente va a comprar la operadora. En lugar de adquirirla directo de los vendedores, pues pone un vehículo intermedio con ese propósito, a la cual le hace un préstamo por una parte y por otra parte le inyecta capital. ¿Por qué hace esta mezcla de préstamo y capital? Pues para asegurar que el interés que esté pagando esta holding sea deducible y respetar o cumplir con las reglas de capitalización delgada. Entonces seguramente tendrá una proporción de 3 tantos de préstamo por 1 de capital, atendiendo al precio en el cual adquirirá las acciones. El paso 2, por favor, es que ya que la empresa holding adquirió las acciones y se vuelve propietaria de la operadora, pues la pregunta es, ¿con qué flujos va a servir a esa deuda la empresa holding? Pues su único potencial a futuro de obtener ingresos es vía dividendos, porque es la tenedora de acciones. Pero pues el adquirente o accionista norteamericano lo que quiere es ya flujos de regreso de rendimientos de su inversión, y pues los flujos solo se crean a nivel de la operadora. Entonces lo que hacen es empujar la deuda hacia abajo mediante la fusión de la holding en la operadora. Entonces, si se dan cuenta, pedí un préstamo para adquirir la operadora
y mismo que la operadora va a estar pagando propiamente, ¿no? Vamos a decir que yo pedí a un banco, el banco me prestó, yo le presto, me paga la operadora, le pago al banco. Entonces, realmente adquiría la operadora con su propio dinero, con sus propios flujos. Esta fusión, para este caso de estudio, vamos a suponer que se hizo en el 2019. Entonces, ya tenemos esto como resultado de esta planeación en la adquisición de una empresa mexicana. Insisto, se hizo muchísimo, todavía algunas veces se ve esta operación. Entonces, pues empiezan las preguntas. Bueno, estamos en el 2020, como saben, entra en vigor todo el capítulo de esquemas reportables, pero los plazos se empezarán a contar a partir del 1 de enero del 2021 por una disposición transitoria. Entonces, ¿estaremos en un esquema reportable? Sí, es parte de lo que vamos a analizar. Y en su caso, el plazo para reportar, pues durante enero y febrero del 21, los 30 días por un lado que tenemos para reportar el esquema y la declaración informativa para presentar en los meses de febrero por parte de los asesores fiscales sobre los esquemas reportables que hayan dado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues tenemos tres sujetos. No puede haber más en este esquema que veíamos. Puede haber una parte relacionada en México por el extranjero. Acuérdense que hay un párrafo en el 198 que dice, oye, si el beneficio fiscal se da en México para el residente en el extranjero por operaciones que realiza con una parte relacionada en México, esa parte relacionada en México tendría que declarar la operación como un esquema reportable, que está obteniendo un beneficio fiscal en México, pero el residente en el extranjero. Y como vemos, la definición de beneficio fiscal pues es amplísima, es la misma que contiene el 5A, entonces en esa parte hay que traernos la definición en este capítulo, que puede ser pues deducción, diferimiento, aplazamiento, exención, cualquier cosa, bueno, pues eso podría ser. Esta sería una posibilidad. Alguna de las partes relacionadas en México, aquí pues las tres estaban relacionadas, el adquirente, la holding y la operadora. La holding, pues por obtener una reducción en su base, por la deducción de intereses en atención de su objeto y por el tiempo que participó en la estructura. Es decir, cuando recibe el préstamo para adquisición de la operadora, pues inmediatamente empieza a devengar intereses y eso pues representa una deducción fiscal. Basta que esté devengado, aunque pues en nuestro ejemplo nunca pagó intereses porque no tenía los flujos, pero ya había devengado cierta cantidad de intereses, pues tenía ese beneficio fiscal de la reducción. Y la operadora, pues también por la reducción de su base gravable en el pago de intereses, una vez que se fusionó con la holding y que en consecuencia vía fusión se volvió ahora deudora de su propio accionista, que es residente en el extranjero. Esos son los tres posibles sujetos. Siguiente lámina. Vamos a ir viendo la parte relacionada en México por el extranjero. Entonces, ¿en qué consiste su beneficio fiscal en México de la parte relacionada residente en el extranjero? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. No hay esquema reportable que no tenga beneficio fiscal directo o indirecto en México, presente o futuro, pero tiene que haber ese beneficio producto evidentemente del esquema. Por eso va a ser esquema. Podríamos decir que es la tasa de reducida retención con motivo de la aplicación de un convenio, porque hay una fracción que refiere a eso, que algún beneficio. Pero para que esto suceda, necesitamos que el ingreso estuviera sujeto
a un régimen preferente o a una exención en Estados Unidos. Lo que no sucede con el régimen de intereses procedentes de México, sino que pues se acumula bajo un sistema normal en Estados Unidos, entonces no se actualiza. Por eso decimos que aún considerando beneficio fiscal a tasa reducida de retención, no se actualiza en ningún supuesto de los sellos distintivos del artículo 199. El 199, fracción quinta, que es el que más se podría asemejar por este beneficio, solo sería si no estuviera grabado en Estados Unidos. Pero aquí como sí está, entonces no se da este elemento de sellos distintivos o características que tiene el 199. El 199 tiene en cada una de sus fracciones, de sus 14 fracciones, qué es de la parte de planeación lo que le preocupa, lo que se vulnera. Por eso se le llama, y se le llama en la doctrina internacional, sello distintivo o huellas distintivas o marcas distintivas de estas planeaciones fiscales agresivas. Bueno, aquí tenemos todo, sí hay un esquema, sí hay un beneficio fiscal, pero falta el sello distintivo del 199. Por lo que visto desde uno de los sujetos, que es la parte relacionada en México por operaciones con el extranjero, el esquema no tiene un sujeto que deba reportarlo. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a ver la holding. Pues esa podía reducir su base gravable mediante el devengo de los intereses. Sin embargo, recuerden que la holding se fusionó en el 2019. Entonces, ahí empieza la primera pregunta. Oye, en el 2019, la holding tenía ya la obligación de presentar un reporte de estos esquemas, de esta planeación. Pues la respuesta es no, porque la normativa no había ni nacido. En consecuencia, ¿pudo transmitir con motivo de la fusión esa obligación inexistente? Pues la respuesta es no. Ni la tuvo propia, ni le alcanzó la vida para llegar a situarse como sujeto. Entonces, si bien es cierto que se fusionó, pero antes del 20, en donde la obligación no había nacido, resulta jurídicamente imposible que esa obligación fuera transmisible por fusión y evidentemente que ella haya adquirido la obligación y que la transmita, ¿no? O sea, que la fusionante estuviera cumpliendo por cuenta y nombre de la fusionada. La fusionada murió sin esa obligación, entonces, pues este sujeto tampoco puede o jurídicamente estar obligada o haber transmitido esa obligación a la fusionante. Entonces, esta tampoco. Siguiente sujeto posible, siguiente lámina, por favor. La siguiente, pues, es la operadora mexicana. Sí obtiene un beneficio fiscal por la deducción de sus intereses que reduce su base gravable. La fusión misma que realizó en el 2019 puede ser considerada como reestructura empresarial y pudiera estar en el inciso B de la fracción 6 del 199. Sin embargo, para ese supuesto debe haber reducción de la utilidad operativa en más de un 20% con motivo de la reestructura. Lo que no ocurre en el caso que estamos analizando, ya que el gasto financiero es posterior a la utilidad operativa. Es decir, sí se reduce el resultado fiscal, pero no se reduce por el gasto financiero la utilidad operativa, pues porque ese es un renglón que viene posterior. Seguramente en esta fracción B, en este inciso B de la fracción 6, el SAT va a tratar de leer que cuando dice utilidad operativa, diga utilidad fiscal, pero no es así. O sea, claramente dice utilidad operativa y por lo tanto, aun y cuando esta deducción de intereses redujera más de un 20%, su utilidad operativa antes y después de la reestructura, que es adquirir la deuda o sin la deuda,
no se da el supuesto. Entonces, no hay un sello distintivo. Por la otra parte, el mecanismo híbrido por el pago de intereses pudiera existir conforme a la fracción novena del artículo 199. Sin embargo, este esquema no involucró ese mecanismo porque no existía la normativa de mecanismos híbridos. Es decir, ya situado en el 2020, yo necesito ver si hago el esquema que involucra la frustración o la aplicación de mecanismos híbridos, pero esos mecanismos híbridos nacieron en el 2020. Entonces, es imposible que el esquema que se estableció, vamos a decir, en el 18 o principios del 19, pudiera resolver un tema de esta naturaleza de mecanismos híbridos. Independientemente de que exista o no en este pago que hace hacia Estados Unidos. Digo que también habría que ver si existe o no, pero independientemente de las características que tuviera el adquirente, si ella diera un tratamiento distinto de no inclusión de este ingreso por intereses y en consecuencia crear un híbrido en los términos de la legislación mexicana, insisto, el esquema no es producto de eso. Entonces, la operadora mexicana sí tiene un beneficio fiscal, pero no se produce ninguno de los sellos distintivos. La conclusión, entonces, en este primer caso, es que no hay sujeto obligado. Si hay esquema, si hay beneficio fiscal, se siguen prolongando en el tiempo, pero no hay sujeto obligado según el análisis que estamos haciendo. La verdad es que en estos casos que tuve que revisar en la práctica por empresas que llevaron a cabo estas estructuras, pues me sorprendió la conclusión de que nadie reporta y que se quedó sin ser un mecanismo reportable. Digo, la autoridad fiscal de todas maneras tiene información por operaciones relevantes o algún otro tema y análisis de pues, sus cargas financieras de las empresas que pues tendrá algún indicativo de que están endeudadas las operadoras. Tal vez no lo sabe que vienen desde la adquisición, pero sí de que están endeudadas, sus mecanismos se los pueden reflejar, ¿no? Y tratará pues tal vez de hacer una discusión sobre esa deducción de intereses. Pero pues ese es el primer caso de conclusión. Entonces, siguiente lámina, por favor. Creo que pues al final haremos tal vez algunas preguntas, dudas. Fer, no sé si quieres hacer un comentario de este primer caso o seguimos adelante para... Si quieres seguimos, Alex. Sí tengo un par de comentarios, pero si quieres seguimos y seguramente van a estar como parte de las preguntas de la gente. Sale. Bueno, pues vamos al caso 2, que este es un caso nacional, muy típico, muy normal, muy cotidiano, que es cuando una sociedad paga anticipos a cuenta de utilidades en una sociedad civil a pues su socio o miembro, y lo cual pues es la manera normal de retribuir el trabajo o participación del socio en la sociedad civil. Y es nuevamente las mismas preguntas, ¿no? ¿Quién tiene los beneficios fiscales y quién reporta? Entonces, siguiente lámina, por favor. Aquí es muy sencillo. Vamos a decir que tenemos una SA, que es parte relacionada de todos estos, de estas tres personas. Le paga a la sociedad civil un servicio como si fuera, vamos a decir, un insourcing o no, pero le paga, oye, yo me dedico a la construcción, tú tienes ingenieros, véndeme un proyecto, hazme este proyecto de construcción, se lo hace, una operación normalísima, y claro, la sociedad civil retribuye a sus socios o miembros mediante anticipos a cuenta de utilidades. Entonces, el paso 1 es este primer pago, paso 2, siguiente lámina, por favor, es el pago que hace la sociedad civil a la persona física. Así de sencillo, ¿no? Entonces, nuevamente tendríamos que hacer el análisis como lo hicimos la vez pasada. Siguiente lámina. Tenemos tres jugadores. La sociedad anónima paga un servicio a la sociedad, la cual a su vez paga un anticipo a cuenta de utilidades asimilables a salarios, con lo que evita que se cause el 10% sobre dividendos. Es reportable quien reporta, ¿no? Siguiente lámina.
Vamos a ver la parte relacionada a SA. Paga servicios, aparte relacionada y con la cual deduce el pago. La SC por pagar una utilidad semanal a salarios y tomar la deducción de ellos. También reduce su base gravable, la SC, porque estos se asimilan a salarios y en consecuencia pueden ser deducibles. Es como un dividendo deducible. Eso es lo extraordinario, digamos, que tiene esto. Y la persona física porque recibe un anticipo asimilado de salarios y no paga el 10% sobre dividendos, porque no tuvo esa característica. Siguiente lámina. Entonces, vamos igual, uno a uno. ¿Cuál es el beneficio que obtuvo la SA? ¿En qué consiste su beneficio en México por el pago del servicio prestado? Pues la deducción por ese pago sí es un beneficio fiscal, pero nuevamente no se actualiza ninguno de los supuestos, de los sellos distintivos por ese pago para el SA. Es decir, aquí incluso diría ni siquiera hay esquema para la parte relacionada a SA. Simplemente es el pago de una adquisición de un servicio, tan. No hay nada de planeación, era un gasto evidentemente estrictamente indispensable que debe ir relacionado con su objeto social, porque pues, si no lo deduce, pues ya no hay ningún beneficio fiscal. Yo creo que hay hasta un perjuicio fiscal de hacer ese pago. Pero pues no se da ninguno de los sellos distintivos ni de la fracción cuarta, que son operaciones interconectadas, porque no hay ese esquema y evidentemente no hay un retorno a ella. Cuando la norma habla de retorno, es que retorne a ella o se utilice a ella como vehículo, sea total o parcialmente, o a los accionistas de ella el retorno tampoco se da en esta característica, en esa relación jurídica. Y de la fracción 12 no se evita con el pago de servicio la aplicación de la tasa del 10% de dividendos, pues porque le pagó a una SC. En consecuencia, pues esta SA no es y no puede ser, como lo acabo de mencionar, sujeto a un esquema reportable. Siguiente lámina, por favor. El caso de la SC que reduce por el pago asimilable de este. Este esquema y que la SC haya sido creada o reconocida en renta como un vehículo, pues que generalmente va a ser base cero, porque le establecen también un régimen de flujo para efecto de acumulación y de flujo para efecto de deducción. Entonces, todo lo que percibe, pues está destinado a distribuirlo o a gastarlo. De hecho, pues una de las críticas que se hace al régimen de la SC es que materialmente no le permiten ahorrar, no le permiten proyectar nuevas inversiones hacia futuro, porque antes de permitirle eso, primero le cobran el impuesto. Entonces, si quiere proyectar inversiones, si quiere tener reservas de flujo para tiempos difíciles como sería la pandemia, pues no se puede. O sea, generalmente la caja es cero de la SC, pero ese es el sistema que quiere la ley. No está nada lejos de la ley. Cuando se hizo el sistema también de cooperativas de producción, era lo mismo. Lo que quieren es que se pague al beneficiario final de ese dinero de manera inmediata para que no haya diferimiento en el pago del impuesto. Entonces, ver a la SC como una transparente que recibe 100, paga 100, resultado 0. ¿Sí? Y ese pago, por disposición de la ley, pues también lo asimilan a salarios, precisamente para que sea 0 y no tenga el régimen de dividendos. Entonces, nuevamente no hay esquema que haya puesto en juego para esto. Forzosamente tiene que tener socios o miembros y pues forzosamente les retribuye, o les puede retribuir, no forzosamente ahí sí, pero sí les puede retribuir, pues por anticipos a cuenta de utilidades. Lo que implica que no evitó el pago del 10% sobre dividendos, porque nunca nació la obligación y que dentro del esquema se haya logrado evadir, eliminar el nacimiento evidente
de la obligación del 10%. No fue así. Puso en práctica su régimen ordinario de retribución a sus socios, una opción legal plenamente disponible, y por lo que no existe eso, no existe el que ella haya evitado. Pero sobre todo también, como lo pongo aquí, ella no era sujeto al 10%. Ella en su caso retenía o no, pero no era sujeta o ella no tenía el beneficio fiscal del 10% sobre dividendos. Tenía una obligación de retener, pero eso no es su beneficio fiscal, esa es su obligación. Entonces, visto como el 10%, pues la SC jamás pudiera ser, porque no hay esquema, no tiene beneficio fiscal y lo único que habría es si retiene o no retiene sobre un pago que sea, pero no es sobre su patrimonio, que sea un beneficio o un perjuicio, sino sería sobre el patrimonio del que recibe. Siguiente lámina. Pues ya nada más nos queda la persona física, porque no le retuvieron. Él sí tiene un beneficio fiscal con motivo del tratamiento que la ley le da a los anticipos que recibe, el cual deriva de la ley. El hecho de tener este tratamiento no implica que se evitó la aplicación de la tasa. O sea, él no hizo nada, no puso en juego ningún acto, nada, ni menos una serie de actos que se pudieran constituir en un esquema. Insisto, está en el marco ordinario de los resultados esperados por la ley. Por lo tanto, pues no hay sello distintivo del artículo 199, aunque pueda haber un beneficio en cada pago que recibe porque no hay la aplicación del 10% adicional de dividendos. Conclusión, tampoco hubo sujetos obligados en este otro esquema. Siguiente lámina. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, como conclusión general, de todos los casos prácticos que veamos, tenemos que ver cuál es el beneficio fiscal, quién obtiene el beneficio fiscal y si juntando todos los elementos se vuelve o hay sujeto obligado a reportar. Entonces, tiene que haber esto: beneficio fiscal, sello distintivo, esquema y sujetos. Puede haber beneficio, sello y esquema en muchos residentes en el extranjero, pero si no hay sujeto, es decir, una parte relacionada en México por la operación que esté realizando, pues no hay sujeto. Todos estos elementos tienen que conjuntarse simultáneamente en el ejercicio, en el tiempo, en las condiciones, para que nazca la obligación de un sujeto. Entonces, pues es lo que queríamos mencionar de cómo analizar o cómo aproximarnos en todos y cada uno de los casos. Pues yo creo que hay que pasar por esta metodología de análisis para sacar las conclusiones adecuadas. Creo que tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Fer, evidentemente, cualquier comentario adicional, por favor. Sí, gracias, Alex. Yo creo que en el cuadrito del último solamente tal vez agregaría el tema de la constancia, ¿no? Porque recordemos que si bien el asesor es el obligado a presentar el esquema reportable, salvo los supuestos que ya mencionaste, bueno, pues seguramente si no tenemos estos sellos distintivos y estamos arriba del umbral, entonces sí tenemos que emitir una constancia, que no es otra cosa más que seguir la ficha de trámite 301, en donde se establece que tengo que entrar al aplicativo, tengo que presentar mi información, tengo que firmarme con mi fiel y tengo que dar los datos de la persona a la que le hice la asesoría. Creo que la conclusión que sean creo que nos ayuda a todos, Alex, porque nos alcanzamos a ubicar perfectamente dónde estamos. Y un tema relevante que es también que quiero resaltar en esta parte, en estos ejemplos que estableciste, tomar en cuenta que sí, efectivamente, todas estas planeaciones fiscales parten de la base de que son la posibilidad de utilizar las opciones que tenemos, ¿no? No se trata de buscar cómo no pago el impuesto, ¿no? Creo que ese es otro tema, esa es una cosa muy diferente.
cuando estamos en presencia de simulaciones o estamos en presencia de actos que definitivamente ya están tipificados como delitos, esos no son los esquemas reportables, ¿no? Los esquemas reportables son planeaciones que están en ley y que, bueno, como decías al principio, no tienen el efecto, no generaron el efecto que el legislador hubiera pensado cuando preparó la disposición, ¿no? La economía de opción es totalmente válida, esa no la hemos perdido, pero sí, digo, si hay una persona que quiere utilizar una u otra alternativa para disminuir su impuesto de una manera, pues sí, agresiva o fuera de la ley, pues la verdad es que no estamos hablando de un esquema reportable, estamos hablando de otra cosa. Muy bien, pues muchas Yo gracias. creo que como coronario también, Fer, pues el hecho de que no pase el umbral, pues hace otro requisito adicional que tal vez habría que poner en este círculo, que es que pase los 100 millones, o sea, que el beneficio fiscal sea mayor a los 100 millones de pesos. Visto como beneficio fiscal presente y también prospectivo, ¿no? Creo que Claro. esa es las dificultades también de medir los beneficios fiscales en todos estos esquemas reportables. Correcto, Alex, gracias. Gracias, Javier. Sí, bueno, ese es un tema muy interesante y como ustedes lo están aquí comentando a todos nosotros, pues el análisis de los sujetos obligados creo que es materia obligada, sobre todo viéndolo por cada uno de los elementos que participan. Y bueno, como tenemos todavía otro tema en relación a lo que venimos platicando de esquemas reportables, vamos a continuar. No sé si ustedes van a permanecer o se van a ir, Alex y Fer, o nos despedimos de ustedes, quieren Pues, permanecer con nosotros. No sé cómo esté su agenda. Yo trataré de permanecer, pero sí voy a tener que salir un momento y volver a regresar. De hecho, me voy a conectar por otro dispositivo, pero sí trataré de continuar con ustedes. Muchas gracias, Javier, y doy el agradecimiento a la audiencia. Muy amable. Fer, yo sigo aquí, Javier, muchas gracias, pero en mute para escucharlos con atención. Ok, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora la participación de Jesús Hernández Ibarra, socio fundador de ANEFAC Delegación Michoacán. Nos va a comentar algunos temas relacionados con los esquemas no reportables que tiene que ver con la continuación de la presentación que hizo Fernando Castillo y Alejandro Calderón. Adelante, mi estimado Jesús. Buenos días a todos. Retomando estas charlas tan agradables, estas charlas matutinas de ANEFAC, gracias a nuestro presidente vitalicio Porfirio Díaz, Elliot. Pues bueno, el tema tan sobado de los esquemas reportables, ¿verdad? Aquí lo más importante o lo que nos estamos preguntando todos nosotros es, oye, ¿en qué momento ya nos platicaron que estos dos ejemplos fueron geniales? Ahora, ¿qué sigue? Seguramente se nos han acercado algunos contribuyentes, algunos clientes y nos han dicho, oye, contador, ¿por qué no me pides una constancia de que el esquema es no reportable? Si revisamos toda la secuencia de la reforma, originalmente venía primero código, salen las fichas técnicas, en particular esta de la que voy a estar platicando, que es la 301, y posteriormente tenemos algunas reglas misceláneas que vienen a explicar. Se habilita el portal y en enero, que estuvimos a bien revisando con nuestro presidente Javier Elliot y que estamos por ahí por terminar una segunda edición de este libro, pues nos dimos a la tarea de hacer una investigación más profunda. Nos dimos cuenta que no estaban las guías completas. Ahora ya están las guías completas y había cierta confusión en cómo deberíamos de hacer esta expedición, si así me lo permiten. Entonces, si partimos desde lo básico, lo general de esto que les vengo comentando, y hace rato en la última lámina de nuestros compañeros me pareció muy interesante porque lo primero que tenemos que analizar es ver si estamos en el supuesto. ¿En qué casos es un esquema reportable? Muchas veces confundimos un simple contrato, un acto aislado, como pudiera ser una simple fusión, no tiene por qué ser un esquema reportable, porque tiene que ser o tiene que haber un conjunto de actos
Entonces, a veces nos preguntan, oye, el abogado que participó en la fusión, el notario, ¿forma parte del esquema reportable? Pues ya nos lo explicaron que no, porque tiene que ser una consecutiva de actos que se van a ir llevando. Debe haber propiamente un beneficio fiscal y también debemos de caer en las características o sellos distintivos del artículo 199 en cualquiera de sus 14 fracciones. Adicionalmente, entonces estaríamos ante este supuesto. Entonces, entrando de lleno a lo que nos trae, ¿qué hacer? Yo lo veo esto como una oportunidad incluso para ustedes como asesores fiscales, para nosotros que estamos en el ámbito y que en determinado momento se nos pueden acercar y decir, oye, tengo la duda, ¿por qué no me pides una constancia de que no estoy en un tema de un esquema reportable? Lo mencionaba Javier en otras charlas, el simple hecho de tener outsourcing no es un esquema reportable porque no está dentro de estas características, pero entonces sí podemos hacer esta expedición. Entonces, si partimos desde código, artículo 197, en su séptimo párrafo, establece que el asesor es quien debe emitir. En este caso, el asesor deberá emitir una constancia cuando el esquema que genera beneficios fiscales en México y este no sea reportable de conformidad con este artículo 199 y 197, o en un segundo caso, cuando el mismo asesor esté impedido para la revelación del mismo esquema. Entonces tenemos dos supuestos, la regla 2.26 de la miscelánea, 2.2126, es la que me da en términos muy generales, lo digo así porque la estuvimos revisando también con Javier, y la mecánica de cómo debo de dar cumplimiento a la emisión de esta constancia del esquema no reportable. También me voy a ver apoyado en la ficha trámite, en la 301, que ya también lo mencionaban, y es la constancia del esquema no reportable o que hay un impedimento para el mismo. ¿Quién lo tiene que expedir? Pues necesariamente deberá ser el asesor fiscal cuando considere que el esquema es precisamente no reportable porque el plan, proyecto, propuesta, asesoría no tiene alguna de las características establecidas en dicho artículo, o bien porque considere que existe un impedimento legal. La ficha trámite en sí es la guía, pero la ficha trámite, la 301, me remite, ahora sí, a esta guía de llenado. Ustedes entran al portal para presentar los esquemas reportables, le ponen ahí en el buscador normal, esquema reportable SAT, y nos va a mandar directamente al programita. No sé si ya tuvieron oportunidad de andar navegando por ahí, simplemente háganlo por un acto de mera curiosidad, ingresen al portal y váyanse familiarizando. Entonces tenemos de entrada que entramos aquí a nuestro portal de una manera muy sencilla. Me permite o me sale primeramente el menú o la visualización. Lo primero que tengo que hacer es presentar la declaración. Me pregunta que qué quiero hacer. Le digo, bueno, desde esta primera lámina y presentar nuestra declaración. La siguiente lámina que podemos ver es donde aparece, porque no aparecía, esta parte que está hasta abajo, donde me dice o aparece la opción constancia de no revelación, esquema no reportable, y en el caso de que sí quiera presentar el esquema reportable, pues selecciono la segunda opción que tienen a un ladito. Entonces, ¿qué tipo de declaración voy a presentar? Pues normal, y selecciono que voy a hacer el trámite de una constancia de un esquema no reportable. Posteriormente, me va a pedir que me autentifique. Hay dos formas de entrar al portal o aquí, que lo puedo hacer a través de mi clave ciego, a través de mi firma electrónica. Una vez que ya estoy autentificado, me va a pedir que habilite o se me aparece un calendario y me da dos calendarios. Primeramente me dice, ¿en qué fecha pusiste a disposición tratándose de un esquema no reportable? Lo tengo que seleccionar. ¿O en qué momento se realizó el primer hecho o acto jurídico en el que se pone a disposición el esquema no reportable? Se va a visualizar un pequeño calendario y ahí seleccionamos incluso hasta la hora. Es un poco exagerado en algunos casos donde me pide que seleccione hasta la hora, pero selecciono mes, día, año en que el asesor puso a disposición el esquema. Posteriormente,
se aparece un segundo calendario y me pide en qué fecha estoy generando la constancia emitida propiamente por el asesor fiscal, y nuevamente tengo que seleccionar igualmente fecha, día, mes y año. Vienen los datos de identificación del asesor fiscal. Si estoy entrando con mis credenciales digitales, que en este caso es mi firma electrónica, todo lo que aparece en rojo se llena automáticamente. Lo que se refiere a mi RFC se va a llenar automáticamente, y automáticamente también se llena mi tipo de persona, si soy persona física, si soy persona moral. Si estoy actuando como persona moral, se va también a habilitar el campo del representante legal del mismo y se va llenando la información correspondiente. Esto es en automático porque detecta la información el sistema. Posteriormente, me dice a quién le quieres expedir la constancia. El siguiente dato es a qué contribuyente se le está expidiendo la constancia. Necesariamente tengo que poner el RFC y automáticamente el sistema me tiene que llenar los datos de identificación de dicho contribuyente identificado con el mismo RFC o al que está ligado. Una vez que ya ingresamos esta información, los campos de nombre, apellido, paterno, etcétera, según corresponda, se llenarán automáticamente pues, derivado de la misma información vinculada. Y aquí viene la parte interesante. En la siguiente lámina, ustedes no van a poder ver nada, pero yo sí. Entonces, pues se los platico. Nomás hay de dos aquí. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Es un impedimento el que tienes legal para revelar el esquema? Esa es la primera opción. ¿O no se ubica en alguno de los supuestos previstos en este artículo? No hay mucho, como lo mencionábamos hace un rato, no hay mucho o no hay muchas opciones. ¿Es una o es otra? Vamos pensando en la primera parte. Oye, hay un impedimento legal, y aquí a veces pensamos que se refiere a que tengo un contrato de privacidad. No, la misma guía me dice o me explica en qué casos hay un impedimento legal. Si yo selecciono la opción que existe un impedimento legal o no se ubica dentro de alguno de los supuestos, según sea el caso. En el caso en que el beneficio fiscal agregado del esquema no exceda los mínimos establecidos en el acuerdo secretarial, siempre se deberá seleccionar que hay un impedimento legal. Y tiene lógica, o sea, legalmente estoy impedido a revelarlo porque no supero los umbrales. Entonces, esa es la opción. Recuérdenlo ahí, está muy sencillo. O sea, oye, es un esquema personalizado de los que nos platicaban hace un momento, pero no supero el beneficio fiscal agregado del acuerdo secretarial el 13/2021 de más de 100 millones de pesos. Bueno, entonces yo voy a seleccionar que hay un impedimento legal. En ese caso, ahí estamos. Cuando existe un impedimento legal, en el caso de que en el campo motivo por el esquema no es reportable, me va a dar dos opciones. Si selecciono que sí, tengo que buscar en qué fracción de las del 199 debería de caer o debería estar situado, y obviamente hay un impedimento legal porque no estoy rebasando los 100 millones de pesos. Entonces selecciono, oye, ¿puede haber 3, 4 fracciones? Sí, puede haber 3, 4, 5 fracciones. Y en las otras fracciones en las que no me corresponden, tengo que seleccionar que no me aplican las mismas. Ahora bien, si selecciono no, que es el siguiente párrafo, me dice, oye, tienes que seleccionar no en las demás fracciones del 199 que consideres que no se actualiza el esquema a no reportar, porque por haber el impedimento, y esto me estoy refiriendo únicamente al umbral minimis. Tenemos entonces que seleccionar sí en la que yo considero que estoy, pero que hay un impedimento legal porque no llego a los 100 millones de pesos, y todas las demás tendré que estar seleccionando no. Siguiente, por favor. Ahora, tengo que explicar brevemente, se parece una ventanita, un portal, hay un cuadrito, y tengo que explicar brevemente en qué consiste el impedimento legal para revelar el esquema, es decir, cuáles son las características y el contenido de los actos jurídicos por los cuales se considera que existe un impedimento legal para revelar el esquema no reportable, o bien
que el monto del beneficio fiscal agregado mismo no debe exceder de los montos mínimos establecidos en el acuerdo secretarial y para lo cual nada más cuento con 4,500 caracteres, incluyendo los espacios. También tengo que anexar, pudiera ser que me da la opción de que anexe un documento en el que se originó el impedimento legal para revelar el esquema reportable. Recuerden que tenemos de dos. Primero es un impedimento legal porque no estoy dentro de los supuestos del umbral, o otro precisamente porque derivado de un contrato, derivado de las cláusulas o derivado de que el contribuyente optó él por hacer la revelación, pues yo estoy impedido. Entonces, debo de tener un documento y este campo me dice que es opcional, por lo que además de adjuntar el documento que originó el impedimento legal, elija la opción seleccionar el archivo, adjuntarlo correspondiente en un formato de PDF, no mayor a 12 megabytes. Y entonces vamos a seleccionar ahí enviar y ahí estaríamos cumpliendo con la primera parte. Puede darse el segundo caso de esta constancia. Oye, no me ubico en ninguno de los supuestos del 199, ya vimos ahorita dos casos, la verdad me parecieron muy interesantes, incluso en todas las fusiones que hemos participado, escisiones, reestructuras corporativas, algunas estrategias fiscales, incluso de sectores primario, que se crean empresas nuevas específicamente para estar tributando en el sector primario, y todas estas cuestiones que muchas veces el cliente se acerca y me dice, oye, contador, nada más que yo no quiero saber nada de los esquemas reportables, ¿por qué no dentro de tu estrategia, dentro de la consultoría que me estás brindando, me entregas la constancia de que no estoy ubicado en alguno de estos supuestos del 199? Esto va a ser muy común a partir de estos años. Me parece relevante porque es algo que hemos dejado de lado. Muchas veces he escuchado en muchos foros decir, no, pues los esquemas reportables son para aquellas grandes empresas que traen más de estas cantidades del monto minimis. Lo cierto es, y lo platicamos en su momento con el doctor Javier Elliott, que lo que va a buscar la autoridad es acercarse toda la información e ir haciendo la próxima reforma. Seguramente, quisiera estar equivocado, pero seguramente la reforma del 2022 en su gran mayoría vendrá con todos los esquemas reportables ya modificados. Es decir, ahorita tenemos 14 fracciones, seguramente estas 14 se irán a 20, 25 fracciones con la información que se vaya acumulando. ¿Qué es lo que buscan? Los esquemas reportables no son para recaudar impuestos en teoría. Es como el 69, pues no recauda impuestos. Eso nos queda claro. Pero derivado de la aplicación del 69, como ahora haciendo un símil con los esquemas reportables, seguramente el impacto recaudatorio pues será mayor. Luego entonces sí es importante, sobre todo el tema de tener esa seguridad, en qué casos no es reportable un esquema. Nos queda claro que todos los esquemas generalizados serían reportables, no importa el monto, y es ahí donde hay mucha confusión en decir, oye, esto que estoy haciendo es un esquema generalizado. No se olviden de esa última lámina, la verdad me pareció muy importante, lo hemos mencionado en muchos foros con el doctor Javier, pero aquí está plasmado en esa laminita. ¿Qué tienen que tener en mente ustedes cuando les llegue un cliente y les diga, oye, es que es un esquema generalizado esto que me estás ofreciendo? A ver, primeramente tiene que haber un beneficio fiscal. Debe de haber, debes de estar ubicado en alguna de las 14 fracciones del artículo 199, debe haber una serie de actos, no nomás es un acto aislado, no es una sola operación, debe haber una serie de actos para que se considere que existe un esquema. Pero vamos pensando que estamos en este supuesto, oye, yo no estoy ahí en ninguna de esas 14 fracciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se habilita la opción y me dice, en el campo motivo por el esquema no es reportable, que hayas seleccionado que no te ubicas en alguno de los supuestos del 199, se visualizarán los siguientes campos. Describa el esquema e indique la justificación y motivos por los cuales considera que el esquema no es reportable conforme al 199. Este me parece pues sencillo, no tenemos que descubrir el agua tibia en el hilo negro, simplemente es describir, oye, no estoy en los supuestos porque lo que estoy reportando es una simple creación de una empresa que se va a dedicar, ya lo vimos, una sociedad civil, una fusión, etcétera, pero que no tiene mayor trascendencia, una reestructuración corporativa,
no sé, por mencionar algunas de tantas que hay y que normalmente, hace rato también lo mencionaba yo, el hecho de que, oye, estoy contratando outsourcing, pues dame una constancia de que el hecho de tener contratado outsourcing, pues no es un esquema reportable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Describirlo, detallarlo y explicar por qué no caigo en ninguna de esas 14 fracciones. En este campo se identifican las operaciones involucradas en el esquema que no se ubican, en algunos de los supuestos establecidos en el 199. Habrá que describirlas brevemente y asimismo describir la justificación y motivación de las razones por las cuales se considera que el esquema no es reportable, de conformidad con el artículo 199, y para tal efecto contamos con, nuevamente, 4,500 caracteres, incluyendo espacios. Nuevamente también pudiera ser, hay otro campo opcional. Si hubiera un impedimento adicional para revelar el esquema, se puede visualizar nuevamente la opción y se adjunta, no sé, ahí si tengamos un contrato, tengamos una cláusula que nos impida, si me permiten el término, revelar los esquemas, se da a enviar y una vez que se genera tu constancia de esquema no reportable, se debe entregársela al contribuyente en términos del artículo 197 que les mencionaba al inicio, y así como recabar el acuse de recepción correspondiente. Este apartado del acuse de recepción, pues no hay formato, nada más recibí constancia de esquema no reportable y tener el acuse correspondiente. Así de sencillo está el asunto. Originalmente pensé o consideraba que era un poquito más complicado enviar la constancia, no tiene mayor trascendencia, perdón, sí tiene mayor trascendencia, pero no tiene mayor complejidad. ¿Cómo lo veo o qué veo yo? Esto, ojo con esto, contadores, abogados, amigos, esto es una oportunidad para poder generar ahí pues nuevos ingresos. Esto normalmente nos lo van a pedir, agréguenlo como parte del servicio que estamos ofreciendo, y sobre todo los que andamos en temas de estrategias, de planeación o de otro tipo de servicios que no están dentro de los esquemas reportables, pues vienen a representar una oportunidad para nosotros. Sí. Es importante también mencionar que el mismo artículo 198 me establece que cuando el asesor fiscal no esté impedido, pues es propiamente porque optó porque el contribuyente también él presentara el esquema reportable. Bueno, es algo que quería platicarles porque nos lo han preguntado en todos los foros de, oye, ¿cómo está el tema de la constancia? Entonces, Javier. No, muy bien explicado. Muchas gracias, Jesús. Creo que, como bien lo dices, es un área de oportunidad a todos los que nos dedicamos a la práctica fiscal, el poder emitir este tipo de constancias y sobre todo agregarlo a los servicios que ya estamos proporcionando, principalmente identificando las razones, como dice Jesús, que no se ubica en las características del 199, que es muy importante, que si es sujeto obligado se obtiene un beneficio fiscal, pero ninguna de las fracciones se actualiza. Creo que con eso sería más que suficiente. Bien, y para concluir, ya 15 minutitos, muy rápido, voy a comentar el seguimiento del caso práctico, el número 2 que comentaba Fernando Castillo y mi querido Alejandro Calderón, en relación a la remuneración a accionistas. Es muy común, como bien comentaron ellos, que los socios con la necesidad de obtener un ingreso tengan necesidad de hacerlo a través del régimen de honorarios asimilables a salarios por la cuestión de lo gravoso que es distribuir dividendos. Hoy en día distribuir dividendos son de las opciones más caras porque implica una retención adicional del 10%. Así que vamos a platicarlo. Aquí tenemos el escenario 1 en el caso de una sociedad anónima que desea distribuir al accionista A 1,000,000 de pesos, por ejemplo. En este escenario, pues dice la ley que necesitamos piramidar esa cantidad para encontrar la base sobre la cual se va a calcular el impuesto sobre la renta por dividendos y adicional a esto
el accionista, la persona física, al momento de obtener el dividendo, tendrá que adicional retenerle, en este caso, el pagador del dividendo, el emisor del dividendo, un 10%. Como pueden ver en la lámina, no sé si se alcance a apreciar, el costo de esta operación es de el 52.86%, una tasa efectiva de impuestos. ¿Cómo lo saqué? Pues simplemente dividir la suma de los impuestos generados entre el $1,000,000 que se pretende distribuir al accionista. Como ven, es una opción carísima, que precisamente esto ha sido la razón principal para que no se distribuyan dividendos y que se busquen otras alternativas para remunerar accionistas. Sin embargo, con la incorporación del capítulo único del título sexto del Código Fiscal, denominado de los esquemas reportables, pues ha ocasionado que se deba de considerar si este tipo de operaciones, remunerando a socios, dándole la vuelta a dividendos, se considera un esquema reportable. Pasamos a la siguiente. En el escenario 2, como lo comentaba Fernando y Alejandro desde la plataforma Zoom, decíamos, al accionista no podemos remunerarle directamente porque es gravoso. Tenemos que buscar otra alternativa a través de una prestadora de servicios en donde se justifique que ese accionista va a realizar una actividad por la cual se debe de remunerar. Y en este sentido, se crea una sociedad civil para que a su vez, a través de una prestación de servicios que hace la sociedad civil a la sociedad anónima original, se pague ese servicio y a su vez la sociedad civil remunere al accionista a través del régimen de honorarios asimilables a salarios. Como bien lo comentaba Fernando Castillo, pues es muy sencillo, ¿no? Realmente es una estrategia fácil de hacer, no requiere una confección personalizada y que aquí la pregunta sería si esto sería un esquema reportable generalizado o sería un esquema reportable personalizado. De acuerdo a la definición que dice el Código Fiscal, cuando es nula la adaptación o es mínima, caería como un esquema reportable generalizado, que vamos a verlo así, como un esquema reportable generalizado. Independientemente del umbral, porque bueno, el umbral que tenemos, el umbral minimis, son 100 millones de pesos. Aquí hablamos de un esquema generalizado, por lo tanto, habría que revelarlo. Y como decía el licenciado Alejandro Calderón, ¿quién es el sujeto obligado? Tendremos que pensar si el sujeto obligado lo es la sociedad anónima, la sociedad civil o el propio accionista. En la figura que tenemos, vamos a repartir ese $1,000,000 no solamente al accionista A, sino a sus partes relacionadas como es su esposa y 2 hijos. Quiere decir que aplicamos la máxima de la planeación fiscal que dice divide y vencerás. Partimos ese $1,000,000 en 4 montos de 250,000 cada uno y le aplicamos la tarifa del artículo 196 para obtener el impuesto a pagar por cada una de estas distribución a través de la sociedad civil. Pasamos a la siguiente. Así, el ISR a pagar sería de 85,000 pesos multiplicado por 4, que serán los 4 accionistas, perdón, el accionista y sus partes relacionadas, nos arroja un ISR total de 340,000 pesos, una tasa efectiva del 34% comparada con la tasa que generamos del 50 y tantos %, pues lógicamente esta opción es más recomendable que la opción inicial de distribuir dividendos. Por lo tanto, tendríamos un ahorro del 18% o casi 19% hablando de la tasa de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, sería recomendable aplicar esta opción, que como comentábamos, cae como un esquema reportable generalizado sin entrar en discusión de los sujetos. Pensaría yo que el sujeto obligado es la sociedad anónima, que es la que al final le está remunerando a uno de sus accionistas y sus partes relacionadas, que se ubica en el supuesto de la fracción cuarta del artículo 199. Pasamos a la siguiente. Así que las preguntas que nos hacemos,
¿Es un esquema reportable? ¿Qué tipo de esquema es? ¿Quién lo debe de reportar? ¿Cuáles son los pasos para declarar este esquema reportable? Que ya algunas de las respuestas las conocemos. Vamos a pensar que sí es un esquema reportable y que estamos por analizar cuál es el procedimiento para que la sociedad anónima, que considero yo que es la que debería de reportarlo, debe de realizar para reportar o para presentar esta declaración obligatoria. Bien, la parte inferior de la lámina, pues son esos considerandos que siempre debemos de tener en la mente. ¿Cuáles son esos considerandos? Debemos de analizar quién es el sujeto. Debemos de identificar si se trata de un esquema. Recordemos el concepto de esquema, que cualquier acto que pretenda obtener beneficios fiscales en México. Y además, si verdaderamente hay un beneficio fiscal y adicional, si existen marcadores distintivos o se ubica en los supuestos del 199. Esos son los 4 elementos esenciales que deben de identificarse en una estrategia que pudiera configurarse o actualizarse como un esquema reportable. Así que no hay que perderlo de vista porque el análisis, ya sea de un esquema reportable o de un esquema no reportable, implica de estos 4 elementos. Comentaba hace un momento el doctor Jesús Hernández de los esquemas no reportables. Los esquemas no reportables son los que reúnen 3 características y solo falta los marcadores distintivos. Hay muchas estrategias fiscales que tienen implementadas las empresas que no están ubicadas en el 199, por lo tanto no hay marcador distintivo, por lo tanto es un esquema no reportable. Y ahí es donde comentaba el área de oportunidad que tenemos nosotros para emitir esas constancias. Pero bueno, ese es otro punto. Ahorita estamos analizando un esquema reportable generalizado, vamos a pensarlo así, que debe de revelarlo la sociedad anónima, que al final retorna una cantidad de dinero a sus accionistas y sus partes relacionadas. Pasamos a la siguiente. Pensemos que se actualiza y que la discusión se centra en que ya identificamos que sí es sujeto obligado y que cumple con los parámetros que ya comentábamos. Con los marcadores distintivos hay un beneficio fiscal y se obtiene en México. Bien, se ubica dentro del artículo 199, fracción cuarta, como lo tenemos en la imagen, y ahora lo que tenemos que pensar es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a revelar y cómo lo vamos a revelar? Bien, tendremos que aplicar las reglas de carácter general. Su regla 2.218 nos señala cómo debe de revelarse. Recordemos en este sentido que existe una regla de miscelánea en el capítulo de esquemas reportables para cada fracción del 199. En este caso, la regla 2.21.8 es aplicable a la fracción cuarta del artículo 199, que ya comentábamos, que es la que se actualiza en este supuesto. Por lo tanto, ahí nos da las directrices de cuáles son los documentos y los elementos que debemos de anexar al esquema reportable. Por ejemplo, debemos de elaborar un diagrama para que pueda la autoridad conocer qué tipo de operaciones o cuáles son los actos o el conjunto de actos concatenados que va a permitir obtener un beneficio fiscal. Un diagrama, ¿qué entendemos por diagrama? Pues puede ser una imagen donde señalemos cómo está unida esta estrategia desde un inicio hasta su fin. Pasamos a la siguiente. Comentábamos y discutíamos con Jesús, bueno, pareciera que se trata de presentar una demanda porque nos pide antecedentes, nos pide consecuencias y nos pide conclusiones. Como si estuviéramos ante una instancia jurisdiccional donde tenemos que dar los elementos probatorios y cómo fueron unidos unos con otros. Nos pide la regla miscelánea que presentemos antecedentes, conclusiones y el detalle de la serie de pagos por medio del cual se está llevando a cabo este esquema reportable y cuáles son las entidades y personas que están auxiliando en esta operación o en este conjunto de actos. Aquí en
en el caso práctico, pues es la sociedad civil y las partes relacionadas del accionista, que son su esposa y sus hijos. Esas serían las partes involucradas. Y por último, la secuencia en la que se llevan ese tipo de actos. ¿Cuál es la primera operación? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Para que la autoridad pueda identificar con toda claridad el conjunto de operaciones y pueda ligarlas. Pasamos a lo siguiente. Bien, criticábamos con Jesús cómo nos pide la autoridad la fecha exacta. ¿A qué se refiere? Bueno, la fecha exacta creo que es aproximación del momento en el cual se obtiene el beneficio fiscal. Y dice la miscelánea, bueno, si no, la aproximada. Si no tiene la exacta, por lo menos dime en qué momento se van a generar esos beneficios fiscales y el nombre de la persona física y de la entidad que se pretende beneficiar o que va a auxiliar. Y bueno, todos esos elementos los tenemos a la mano. Recordemos que estamos frente a una pagadora que va a remunerar a los accionistas y a sus partes relacionadas. Pasamos a la siguiente. Algo que comentábamos con Jesús, el inciso D, que está fuera de lugar, la razón de negocios. Incorpora a la miscelánea un concepto que nada tiene que ver. Recordemos que el tema de razón de negocios es un tema con características eminentemente técnicas que está definido en el artículo 5A del Código Fiscal y que corresponde a otra serie de requisitos fuera de los esquemas reportables. Sin embargo, la miscelánea nos pide que señalemos la razón de negocios o los motivos económicos, digámoslo así, por lo que se está llevando a cabo este conjunto de operaciones llamada esquema reportable. Desde mi punto de vista, eso es un exceso, porque no está normado ni en la ley ni en el reglamento, ni hay una cláusula habilitante para que nos permita dar una razón de negocios respecto al esquema reportable. Pero bueno, nos lo está pidiendo miscelánea, hay que tomarlo en cuenta esta situación, independientemente que sea ilegal. Nos vamos directo a… Más adelante, Juan Carlos. Bien. Vamos a algunos de los requisitos, de acuerdo al caso práctico. Dijimos, el inciso A nos pedía un diagrama de operaciones. Pues yo pensaría que un diagramita podría ser este, ¿no? La SA remunera a la sociedad civil y a su vez remunera esa sociedad civil a los accionistas y sus partes relacionadas. Creo que pues una manera muy simple es elaborar un esquema de este tipo, una gráfica, y adicionalmente el inciso B me pide cuáles son los antecedentes y conclusiones. Creo que los antecedentes pudieran ser válidos, que el régimen fiscal de dividendos es muy elevado o la necesidad de dotar de recursos económicos al accionista y sus partes relacionadas obligan a llevar a cabo la remuneración a través de una prestadora de servicios. Pensaría yo que esos serían los antecedentes y los argumentos jurídicos que están establecidos en el propio Código Fiscal y la Ley de Impuestos sobre la Renta. Creo que eso no es problema. Las premisas de la interpretación jurídica. Pues, ¿cuáles premisas? Bueno, pues que se puede remunerar a las personas físicas a través del régimen de honorarios asimilables a sueldos y que se les va a afectar una retención. Creo que es clarísimo aquí, no hay ninguna cuestión ilícita o ningún acto que esté contrario a la ley. Simplemente estamos aprovechando esas ventajas que la propia ley nos está dando. Nos pide el detalle de pagos. ¿Cuál será nuestro detalle de pagos? Pues la SA paga 1 millón a la SC y la SC paga a su vez ese millón al accionista A y sus partes relacionadas. Creo que es bastante sencillo, bastante simple. Las estructuras utilizadas, el inciso D, la SC se auxiliará de una pagadora de servicios, que será la SC, y sus partes relacionadas, esposa, el hijo 1 y el hijo 2. Y la secuencia de pagos, primero la SA paga los servicios a la SC y a su vez la SC paga los honorarios asimilables a salarios al accionista
y a sus partes relacionadas. Pasamos a la siguiente. Y así de simple sería, creo yo, la revelación de un esquema reportable generalizado. Bueno, no sé si a lo mejor fue muy simple, demasiado obvio, pero quise ponerlo para que ustedes conozcan y además que podamos encontrar aquí pues las partes delicadas de una revelación de un esquema reportable generalizado. Y de mi parte sería todo en cuanto a mi exposición. No sé si hay alguna pregunta. Igual los invitamos a ver si alguno de ustedes desea hacer algún comentario, con mucho gusto. Sí, doctor, tenemos preguntas en Zoom. La doctora Marta Ochoa León manda felicitaciones a los 4 expositores y pregunta: Jesús, ¿me podrías hablar sobre la recaracterización y los esquemas reportables? Aunque dijo Alejandro que nada tiene que ver un tema con el otro. No quiero. Sí, un saludo a la doctora Marta. Pues yo considero que son cuestiones separadas o ajenas desde mi óptica, lo mencionaba Javier y lo mencionaban hace rato nuestro presidente a nivel nacional, en el sentido de decir, la recaracterización estaría enfocada en el artículo 5A. El tema de los esquemas reportables es básicamente entregarle información a las autoridades fiscales que posteriormente, derivado de eso, pueden o no ejercer facultades y dentro de las facultades aplicar el artículo 5A si así lo consideran conveniente. Y una vez aplicada las facultades y aplicado este 5A, tendría que entrar en vigor un comité que no están establecidas las reglas ni cómo va a estar integrado dicho comité y que él es el que determinará la recaracterización de los actos que se informaron previamente en los esquemas reportables o generalizados. Es mi opinión, Javier, no sé si tengas algo más que agregar. Saludos a la doctora. Sí, efectivamente, creo también, como dice el doctor Jesús, que el tema es diferente, ¿no? Es otra área, se persigue otro objetivo, nada tiene que ver con esquemas reportables, pero sí el vínculo es en cuanto al beneficio fiscal. Pudiera, en un momento dado, posteriormente al esquema reportable revelado, a través de la declaración presentada, se pudiera llevar por parte de la autoridad actos de fiscalización, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, y que ahí identifique que existe la posibilidad de que se aplique la cláusula antiabuso, pero ese es un tema aparte. Adelante. Y pregunta también para el doctor Javier, en la parte que se refería a las partes sustanciales para configurarse un esquema reportable, ¿el marcador distintivo serían las características del artículo 199? Es correcto. Marcadores distintivos, así lo señala el BEPS, principalmente en la acción 12, como aquellos casos o aquellos elementos indispensables para que se configure el esquema. Y en la ley, en el Código Fiscal, quedan plasmados como características. O sea, vamos a decir, la teoría nos dice marcadores y la ley nos dice características. Es lo mismo. Pregunta José Ramírez Pita, ¿en qué mes debemos hacer el reporte en la plataforma, ya sea no reportable o reportable de esquema? Bueno, aquí hay dos características. Primero, hay que declarar, hay que presentar una declaración del esquema reportable a los 30 días siguientes de que el mismo se puso a disposición del contribuyente. Esa es una. Y luego en febrero, recuerden que el que presenta la declaración de todos los esquemas es el asesor fiscal. O sea, en febrero se presenta una declaración de todos los esquemas que se implementaron y que previamente se dieron a conocer a los contribuyentes. Entonces son dos supuestos. Primeramente es presentar la declaración 30 días después de que pusiste a disposición el esquema personalizado, generalizado, y luego te tienes que esperar a febrero del año siguiente y informar todos los esquemas que se implementaron, y derivado de esa declaración se le entrega la constancia a las personas. Entonces son dos. Ahora, aquí hay otra, es
oye, ¿y en qué momento presento el impedimento? Bueno, pues al momento en que se den los supuestos, que ya los comentábamos, 30 días después de que se puso el esquema en marcha y que resulta que no es reportable porque es generalizado, o perdón, porque es un esquema que no está dentro de los supuestos. Entonces, hay un plazo que establece la ley, nada más que es bien ambiguo, Javier, dice a partir de que se puso a disposición. Entonces, pues ahora sí que es como se vaya, es casuístico y como se vayan dando cada uno de los supuestos. Recordemos que hay esquemas que se informan del pasado, que ya se implementaron, que se están implementando o que posiblemente pudieran o no llevarse a cabo, pero que de todos modos los estamos informando. Muy bien. Comenta también la doctora Ochoa, y sería una economía de opción perfectamente válida en la última lámina, doctor Javier, pero solo sería que rebasara los 100 millones de pesos. En este caso, ¿sí se debe declarar? No, porque estamos hablando, dijimos, en el ejemplo que yo manejé, considero que se requiere una mínima adaptación o nula adaptación para un contribuyente u otro. Por lo tanto, cae dentro de un esquema generalizado y el acuerdo secretarial del umbral de 100 millones solo aplica para esquemas reportables personalizados. Por lo tanto, así sea el beneficio de $1 para el accionista, se debería de revelar mediante una declaración informativa. Bueno, también aquí si no, alguien desea hacer algún comentario. ¿Ninguno? Están muy callados. Miren, y aquí, una vez analizado la primera exposición que vimos, es el mismo caso, nada más que ahí se concluye que no es esquema, aunque es generalizado, pues no es reportable, porque ya vimos todas las características. Pero aún así, como lo explica Javier, dices, oye, yo lo quiero presentar, porque es un esquema generalizado que implica, pues sería explicarlo y detallarlo y por qué específicamente en cuál de todas las fracciones que ya explicaba Javier, decir, creo que era la cuarta, y específicamente aquí sí tendría que haber un retorno, porque la palabra clave era retorno. Entonces puede ser que incluso aunque se reporte, perdón, aunque se informe, pudiera ser no reportable y se puede presentar. O también, oye, yo tengo dudas porque a lo mejor es un esquema generalizado, pues no pasa nada, pues lo mandas. Digo, al final del día lo que implica un esquema reportable es hacer llegar información a la autoridad. No lleva consigo un pago de un impuesto, no trae una determinación de impuestos que posteriormente, derivado de las mismas facultades que puede ejercer, pero esas las pueden ejercer con o sin esquemas, Javier. Sí, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno. Angie, muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Nada más quiero comentar acerca de la delgada línea entre un esquema personalizado y uno generalizado, ¿no? Sí hay que hacer un análisis importante para decidir si está o no, sobre todo ante el tema de que los contribuyentes pues le tienen mucho miedo al tema de informar, ¿no? Siempre sabemos que teniendo un criterio prudencial ante la duda, cuando tenemos dudas, pues es mejor cumplir de más cuando tenemos dudas. Si no tenemos dudas y estamos seguros de que es uno u otro, pues hay que hacer lo que estamos seguros, no informar o no informar. En este caso, de los ejemplos que nos están comentando, lo que me saltaría de duda es la palabra que se comercialicen, ¿no? O sea, en realidad, cuando un contribuyente va y solicita una asesoría a un especialista fiscal y pues, por el conocimiento que tiene, le hace una recomendación así, ¿será que por ese motivo está comercializando o tiene la intención de comercializarlo a gran escala? O sea, independientemente de que otros profesionistas de la materia tengan los mismos conocimientos y puedan recomendar la misma estrategia. Pero ¿y llevaría a caso, y esta es la pregunta, ¿llevaría a caso un ejercicio de análisis para ver si se está comercializando, o sea, si va a ese sentido o si simplemente por el hecho de que tanto el asesor fiscal
que se está acudiendo como otros lo puedan recomendar, ya se entiende que hay una comercialización masiva, ¿no? Yo pensaría lo segundo. Comercialización no es que se triplique, cuatriplique o quintuplique por una persona, sino el hecho de que existe un promotor que va a obtener un beneficio económico por otorgar esa asesoría o esas instrucciones para que se obtengan beneficios fiscales, y que, como se ha comentado, si están concatenados en uno o en varios actos, principalmente en varios contratos, estructuras, etcétera, es el concepto de esquema. Y si se obtiene un beneficio fiscal, entonces sería reportable. Y si se ubican las características del 199, entonces hay obligación de revelarlo. Yo creo que así sería. Entonces, no necesariamente estamos frente a que solo una vez se puede implementar, sino que se obtenga un beneficio económico y que a su vez al implementarse el esquema reportable, sea muy sencillo o fácil de implementar. Así lo vería yo. Ahora, pensemos en el umbral minimis de 100 millones. ¿Qué sucede aquí? Si hablamos de este ejemplo que expuse, los 100 millones lo rebasamos en 10 contribuyentes. Por eso no hay umbral para los esquemas reportables generalizados, porque sería muy simple rebasar ese umbral, porque las veces que se replique por los distintos contribuyentes fácilmente rebasarían, o no podríamos decir número, pero sí me atrevería a decir que como no requieren adaptación, es fácil rebasar el umbral de los 100 millones. Por lo tanto, los generalizados, una de las razones es que no hay umbral por sus mismas réplicas. Tantas veces se utilizan que no requiere que se señale un umbral. Aunque pudiera ocasionar lesión para ciertos contribuyentes, sobre todo las pymes, las micros, que tengan establecido esquemas de esta naturaleza, donde tengan que revelarlo y que por su monto individual no constituya un beneficio importante para la autoridad. Sí, nada más para abundar en el tema, lo que me salta es que en el esquema generalizado el único verbo ahí que se solicita en el párrafo es que son aquellos que se buscan comercializarse. Entonces, en el caso de los esquemas personalizados, ahí puede ser que se diseñen, comercialicen, organicen, traen como más actividades que pueden realizarse para que sea personalizado. Bien, fíjate, si vamos a la acción 12 del BEPS, ahí los distingue de la siguiente manera. Dice, tenemos esquemas que por sí mismos ya están identificados por la autoridad, por lo tanto esos deben de revelarse, que esos serían, en el caso de México, los generalizados. Y los personalizados es en función al beneficio fiscal a su cuantía. Al final es lo mismo, el personalizado generalizado en esencia es que se persigue un beneficio fiscal y la única diferencia es la cuantía. Ambos se comercializan, entendemos por comercializarse que el promotor va a obtener para sí un beneficio económico. A eso se refiere. Sí, finalmente cuando estamos ante esquemas tan generalizados, el riesgo que tiene el contribuyente, pues yo veo que es mínimo. En realidad, informas para una cuestión estadística a la autoridad, porque se replica tanto, por ejemplo, este tipo de esquemas, que pues va a ser imposible que por ese motivo haya alguna consecuencia como revisiones o cuestiones de este tipo, ¿no? Por ese solo hecho. Entonces, pues es nada más, yo asumo que es una cuestión meramente estadística para la autoridad. Ahora, fíjense, dice el último párrafo del 199, cualquier mecanismo que hagas para evitar que se configure alguna de las fracciones también es reportable. Pensemos en esta estrategia que, desde mi punto de vista, la que yo expuse de remuneración a accionistas a través de asimilados, es un esquema generalizado, pero ¿qué tal si le pongo un elemento adicional para hacerlo personalizado? Ahí estoy también realizando algún tipo de maniobra para que no se configure uno de los elementos para que sea generalizado. Por lo tanto, también es un esquema reportable. O sea, al final de cuentas, caemos en una contradicción, porque puede decir, el régimen de asimilados a salario lo vamos a confeccionar a la medida del contribuyente. Por lo tanto, ¿qué les parece si analizamos en concreto cuáles son las necesidades del accionista,
cuáles son las necesidades de sus partes relacionadas, su familia, y diseñamos otras estructuras. No necesariamente a través de una SC, pueden ser otras, pero ahí, si es con la intención de que no se configure alguna de las fracciones, en este caso la cuarta, pues también es reportable. Y si se trata para evitar que sea generalizado, pensaría yo que ese esquema reportable. Adelante. Doctor, es más que una duda, hasta antes de la reforma de 2020 en la que se incluyen los esquemas reportables, venían los artículos muy diferentes. Había incluso más fracciones, unas 25, pero se establecía un comité que una vez reportados o revelados los esquemas iba a determinar si eran generalizados, personalizados, si eran reportables o si eran no reportables, lo que generaba la emisión de listas de esquemas generalizados, reportables, no reportables. Ahora bien, eso no pasó. Es decir, no tenemos un catálogo de esquemas generalizados, no tenemos un catálogo de esquemas no reportables que se puedan conocer. ¿Cómo válidamente podría la autoridad determinar que ese esquema es generalizado y requirió una nula o poca adaptación si no tiene nada en qué sostenerse jurídicamente? Es decir, yo puedo ver eso, pero también se me pudo ocurrir. No es que alguien me esté vendiendo ese esquema. No sé si me explico, no hay un catálogo donde válidamente la autoridad me puede decir, lo tomaste de ahí y lo aplicaste. Seguramente, mi querido abogado, con tus preguntas incisivas. No, me parecen muy interesantes. Seguramente va a haber, miren, tenemos los criterios no vinculativos y que van saliendo a raíz de las interpretaciones que hace la autoridad a su modo de las disposiciones fiscales. Creo que para curarse en salud, dice, no puedo emitir un catálogo porque entonces, si no, lo que estoy haciendo no está dentro de ese listado, pues automáticamente estoy vacunando a los que están fuera. Entonces, seguramente lo va a ir implementando conforme se vayan revelando más esquemas, tanto generalizados de los no reportables como personalizados, irán incrementando las fracciones. Efectivamente, en la reforma, en el proyecto venían 20 y tantas fracciones. Incluso se pretendía que el outsourcing fuera una de ellas. Se elimina esa parte, se elimina la parte del comité, porque también era totalmente ilegal el hecho de que hicieran ese comité interno. Dijeron, no, espérate, por ahí nos van a pegar por el tema de inconstitucionalidad. Si lo que queremos o lo que pretendemos originalmente es recibir mayor información. Vamos a ver el tema en los siguientes años, seguramente van a empezar a salir infinidad de tesis, tanto de Poder Judicial como de tribunales, y van a empezar a salir esos criterios, que incluso ya Prodecon emitió su propio criterio de que la asesoría que brinda, pues no es un esquema reportable. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van a ir generando más criterios, tanto normativos por parte de Prodecon como de las mismas autoridades. Creo que no hacen el listado, me parecería muy interesante, porque luego, lo mencionaba mi compadre en alguna plática, si quieren aprender estrategias fiscales, pues vayan y vean los criterios no vinculativos del SAT y ahí están todas identificadas. Entonces, lo mismo acá, oye, ¿habrá otros esquemas que se me están pasando y que no he comercializado? Pues vamos a ver el listado que me está dando la misma autoridad y en ese sentido creo que va por ahí el tema. Eso es una apreciación personal, mi querido abogado Elgar Barajas. Sí, muy bien. Creo que es casuístico, ¿no? Mucho de esto y habría que analizarlo, sobre todo en el contexto de si son sujetos o no. Creo que ahí hay mucho por dónde, ¿no? Por dónde y librarse, ¿no? De esta, como comentaba Alejandro Calderón al inicio. Bueno, pues de mi parte y es todo. Vamos a ceder la palabra a nuestro querido amigo David Misael Fuerte. Sí, gracias, presidente. Pues vamos a darles un aplauso por esta excelente exposición. Ahí está. Bien, pues es para esta delegación y para su servidor, desde luego, un honor que el presidente nacional de ANEFAC, el contador público certificado Fernando Castillo Águila, nos haya dado esta plática conjuntamente también, desde luego es un honor, con el coordinador de delegaciones, el maestro Alejandro Calderón Aguilera, pues con mi compadre, socio fundador también de la ANEFAC, Jesús Hernández Ibarra, nuestro presidente vitalicio, nuestro presidente, es que vitalicio, Javier Elliot Olmedo Castillo. Muchas gracias, de verdad un tema muy interesante, un aplauso por favor.